decía que una de las ventajas que tiene es que nos va a permitir a nosotros limitar las operaciones que puede hacer un usuario sobre una tabla. Y estas operaciones, como le decía, la principal es la de seleccionar información. Le voy a limitarle al usuario qué información de una tabla puede ver. Con los permisos de creación de usuarios podemos limitar las columnas que puede visualizar. Columnas, o sea, decirle, nada más quiero que vea la columna de empleados, su nombre, su teléfono. Sin embargo, con una consulta nosotros podemos ir un poco más allá. Nosotros podemos limitar ahora no solamente las columnas, sino las filas que él puede visualizar de una tabla a través de esta tabla virtual. Además que va a permitir todas las operaciones completas que permiten hacer las consultas de SQL. Esa es la ventaja de las vistas. Y como podemos hacer un resumen de esto es, las vistas son una tabla virtual creada a partir de una o varias tablas. Podemos limitar la cantidad de operaciones que los usuarios pueden hacer sobre estas tablas a nivel de filas y a nivel de columnas. Y que nos permite también utilizar todo el conjunto de operaciones de SQL que hemos ejecutado hasta el momento. ¿Cómo definimos las vistas? Las vistas las vamos a crear utilizando el comando createView. CreateView lo que hace es crear una sintaxis de una sentencia, un comando que va a estar almacenado en la base de datos y que cuando el usuario solicita la vista, lo que hace es ejecutar esa consulta. Una consulta que tiene un nombre, pero que por detrás de ella lo que hace es recuperar los datos de una o varias tablas. Aquí vemos un ejemplo. Se crea una vista que se llama Manager o Administrador, que va a ser el resultado de seleccionar estos datos de la tabla de empleados. ¿Qué datos? Nombre, apellido, el nombre del departamento, salario de la tabla de empleados, de la tabla de departamentos, donde el SSN es igual a este número de seguro social y que el número de departamento es igual al número de departamento de la tabla de empleados, tanto de la tabla del usuario como de la tabla de empleados. Entonces esto nos da como resultado una consulta que no se va a desplegar inmediatamente cuando creas la lista. Lo que hace es solamente almacenar. Cuando el usuario quiere recuperar, por ejemplo, ver esos datos de esos empleados que pertenecen a ese departamento, simplemente lo que va a hacer es llamar a Manager y Manager se va a comportar como una tabla. Vamos a ver un ejemplo bastante sencillo para empezar con lo que es aquí tengo una tabla o varias tablas que vamos a ejecutar. Tengo departamento, tengo los salarios por departamento y tengo una tabla de empleados. Vamos a describir aquí department. Okay, aquí tengo el número de departamento y tengo la descripción. A seleccionar. El departamento de planilla, soporte, investigación, con su respectivo. Vamos acá, la tabla de empleados, y vean que tengo estos empleados con estos números que aparecen. Voy a actualizarle estos valores. Tengo diferentes empleados que tienen un número de departamento asociado a cada uno de ellos y que tienen un salario. Este salario voy a dejarlo en cero ahorita por un momento porque el siguiente ejercicio va a establecer precisamente esos valores de forma automática a través de un procedimiento almacenado. Entonces tengo una tabla de empleados que puedo hacer un inner join con la tabla de department con número de departamento
nombre sea igual al empleado punto determinado. Ese es el número del departamento. Veamos ahora, ejecutamos la consulta. Ahora tengo no solamente al empleado, sino que ahora puedo ver de la tabla de departamento cuál es el nombre del departamento. Yo puedo crear entonces una vista basado en esta consulta. Lo único que tenemos que hacer es hacer un create administrador o vista, vamos a poner así, vista admin as. Esta sería la consulta que la va a crear. Crea una vista, la tabla virtual vista admin, y que va a ser el resultado de hacer esta selección de estos datos de este departamento. Voy a ejecutarlo. Si veo ahora, por ejemplo, en tabla, creo que son solamente puntos. Miren, tengo department, website, allí, y ahora tengo a vista admin. ¿Qué vista admin? Es una tabla virtual. Esa tabla no tiene datos. Yo puedo actualizar acá en sample su composición. Y vean que la composición de vista admin es la selección de los empleados que tiene un inner join con la tabla de departamentos. Sin embargo, los datos que tiene son los datos que vienen ya en las tablas. Como tal, esa tabla no tiene un tamaño. A diferencia, por ejemplo, vamos a mostrarlo aquí, porque esta sí me muestra el tamaño de las tablas. Department tiene 16 kilobytes, tiene 3 filas. Website tiene 3 filas, tiene 16K. Employee tiene 16K, ese es su tamaño, son tablas muy pequeñas. Pero ven que vista admin no tiene filas, es una tabla virtual. No se sabe cuántas filas va a recuperar de esa consulta. Y tiene un tamaño que es de 16K. Entonces la tabla no existe. Cuando yo quiero recuperar esos datos, o se le asigno como un permiso a un usuario, le digo, usuario, usted va a tener acceso a esta tabla. La tabla se llama vista admin. No le doy acceso a los datos de la tabla de empleado en el departamento, yo solamente le doy acceso a vista admin. Hacemos un select asterisco from vista admin. Entonces esto es el resultado de la tabla virtual vista admin, donde voy a ver los resultados de todas estas columnas que son las. Bueno, yo le di en la vista la propiedad para que pudiese visualizar. Voy a eliminar la consulta para hacer una consulta más específica, porque no quiero que el usuario vea todos estos datos. Yo solamente quiero que en esta vista admin, el usuario al que le doy permiso para accederla pueda ver el nombre del empleado y que pueda ver también el nombre del departamento. Solamente, no quiero que vea salario, no quiero que vea quién es su supervisor ID, quién es su supervisor y cuál es el número de departamento. Solamente el nombre del empleado y el departamento al que pertenece. Ustedes pueden utilizar este comando que está aquí, view, para eliminar cualquier vista del sistema. Vista. A ver, show tables. Vean que ya no tengo la vista. Ahora hago una vista, como decía, más específica, limitando la cantidad de columnas. De empleado solamente quiero ver su ID, de empleado solamente quiero ver su nombre, y de departamento quiero ver solamente el nombre del departamento. La consulta va a quedar igual en cuanto al inner join, porque es la fusión de ambas tablas, donde el empleado, su ID de departamento, es igual al número de departamento de la tabla de departamento. Creamos la vista nuevamente, la habíamos eliminado. Damos la vista, está creado, y le decimos muéstranos
la tabla vista admin. Ahora, la tabla vista admin tiene el nombre del empleado y tiene la descripción del departamento. Entonces, podemos sacar como conclusión de que la vista en realidad sí está limitando la cantidad de columnas que le estamos mostrando al usuario, no solamente de una tabla, de múltiples tablas. Entonces puede tener acceso para un reporte o para hacer un CRUD en la parte de mostrar lo que crees el empleado. Ya yo no tengo que hacer en el CRUD una consulta tan compleja para decir, mira, sabes que hazme un invertido en una tabla de departamento, solamente recupera la vista que ya trae el nombre del departamento y muestra en el select. Entonces nos ahorramos al usuario tener que hacer consultas complejas a la vez que incrementamos la seguridad de la base de datos porque estamos restringiendo la cantidad de columnas, inclusive el acceso a las tablas directamente que puede ver. Y pudiéramos hacer otras cosas interesantes. Voy a borrar nuevamente la vista. Si tienen alguna consulta, por favor háganla inmediatamente, ¿no? Ahorita van a hacer este ejercicio. ¿Alguna consulta? Consultas. Ok, vamos a agregarle a la vista, la voy a eliminar. Ya la eliminé. Le voy a agregar esto. Where de punto de number igual o in 1,2. ¿Qué significa eso? Que solamente va a mostrar los departamentos 1 y los departamentos 2 en esta vista. Vamos a quitar la consulta. Vemos que la consulta ha sido creada y ejecutamos la consulta con un usuario. Select asterisco from vista admin. Vean ahora que no solamente estamos limitando la cantidad de columnas, 3 columnas, también estamos limitando las filas que puede visualizar. Solamente está visualizando los empleados que pertenecen al departamento 1 y al departamento 2. Por más que ese usuario posteriormente quiera hacer un query para limitar las filas, no lo puede hacer. Él puede, sobre esta consulta, hacer esto, ejecutar un query. Ya existe un query en la vista, pero como esto es una tabla virtual, también le puede hacer un query. Le puede decir query del empleado igual 1. Nada más quiero ver el empleado 1. Entonces, de esa consulta, de esa tabla, estoy limitando ahora solamente un registro. Pero él ya está limitado. O sea, él puede tener 200.000 registros en esa tabla, pero la vista le está limitando solamente, voy a colocarlo así, hay un micrófono abierto. Esta es la cantidad de registros total que puede ver, es lo que tiene definida la vista, solamente departamento 1 y departamento 2. Pero sobre eso, también pudieran ustedes establecer otras condiciones de recuperación sobre los datos. Okay. Preguntas. Sí, ¿cuál sería la diferencia de hacerlo directamente con una tabla existente a este método que nos está mostrando? Que el usuario lo haga directamente sobre la tabla. Sí, correcto. Ok, bueno, primero, seguridad. Yo no quiero que el usuario tenga acceso a todas las columnas de la tabla. Supone que la información de alguna de esas columnas es confidencial. ¿Cómo tú le dices al usuario que no quieres que vea esa columna? ¿Qué tendrías que hacer si no quieres que vea una columna en particular? ¿Qué harías? Una asignación de permiso, un grant, para indicarle que de esa tabla nada más quieres mostrarle ciertas columnas. Porque no quieres que vea la columna de salario. Recuerda que ese empleado es un programador y a su cargo tiene solamente la generación de reportes, pero no quiere que tenga acceso a todos los datos de las tablas, solamente a ciertas columnas. Tienes que hacerlo por un grant. ¿Qué tipo de privilegio? Un grant select, en la tabla tal, a los campos estos y estos, para el usuario tal. Y de dónde lo va a acceder. Pero eso es un poco más complejo.
de esos permisos tendrías que hacerlo con un grant. Lo otro es que tú puedes tener un conjunto de consultas ya definidas para que el usuario no tenga que hacer los inner join. Ya tú le das toda la consulta ya armada para decirle, si tú quieres mostrar un reporte que tenga los usuarios con su respectivo departamento, en vez de tener que hacer el inner join como él quiera, tú le vas a decir, esto es lo que tú puedes hacer. Ya le das la consulta. Para él es más fácil tener que hacer esto, porque esa es la función del DBA, tener un conjunto de consultas, procedimientos, disparadores, las tablas preparadas para hacer más fácil el trabajo de la programación. A la vez también controlar la parte de la seguridad. Yo quiero que ese programador no tenga acceso a todas las columnas y no le doy acceso a las tablas, le doy acceso a una vista virtual con ese conjunto de campos que él puede ver y con las filas que tú quieres que él se visualice. Suponte que, por ejemplo, ahora los departamentos tengan una sucursal. Yo quiero que ese reporte que está haciendo él, o esa vista, esas tablas que va a ver, solamente sean de la sucursal número 1. Entonces yo le puedo indicar aquí el número de sucursal en la vista y cuando él recupere los datos, solamente va a recuperar los datos de la sucursal número 1 porque a la vista a la que él tiene acceso, nada más le da permiso para eso. Son varias razones. Bueno, es que cuando empecé la lección, bueno, empezamos indicando eso, pues la tabla es una tabla virtual que no existe. La tabla puedes limitarle las filas, las columnas que puede visualizar el usuario y además de que controlas la parte de la seguridad. Muchas gracias por la explicación. Okay. Este comando es importante también, eso tenemos que verlo, unos comandos administrativos que nos hacen falta. Cuando tengo una tabla creada y quiero ver cuál es el código de creación del comando, puedo ejecutar este comando, show create table department, le estoy diciendo, dame el comando para crear esta tabla. Si yo perdí el script que crea la tabla, yo lo puedo recuperar, lo puedo. Aquí tengo el comando que crea la tabla department con sus datos. Necesito que creen esta tabla. En una base de datos vamos a crear esta tabla de departamentos. No es necesario que le coloquen las apóstrofes, esas comillas que aparecen ahí, se las pueden omitir. Eso lo hace automáticamente él cuando puede esperar, necesitan caracteres, espacios en blanco o algún carácter especial. Y la comilla esta lo que hace es definir cuál es realmente el nombre del campo. Entonces vamos a crear esta tabla, department, y vamos a crear también, voy a colocar la de ejemplo aquí. La otra que tengo que crear, son 3 tablas que van a crear para el ejercicio. Esta, y faltaría la otra tabla que sería la de website. Son salarios por departamento. Estos son los 3. Yo se los voy a enviar a su correo para que ustedes lo tengan rápido.
de los correo. Para que puedan retirar las tablas. Uno puede crear también, por ejemplo, otras vistas de departamentos, o una vista, por ejemplo, que me diga cuáles son los salarios que tienen los empleados por departamento. ¿Cuál sería su salario? Porque el empleado, si vemos acá en la tabla de empleados, voy a ponerlo aquí, select empleados. Los empleados tienen un salario, pero hay una tabla que se llama Get Salary, que tiene cuál es el salario por departamento. O sea, si usted trabaja en el departamento 1, su salario sería este. Si trabaja en el departamento 2, su salario sería este. Y este sería el salario para el departamento 2. Podemos hacer select from con la tabla de salario voy del departamento, vamos a llamarle DS, de ese punto, department number, igual al empleado punto, número de departamento. Aquí me está diciendo que el empleado tiene un salario ahorita o actualmente de 0, pero si trabajas en el departamento número 1, su salario debería ser este que aparece al lado, porque este es lo que tiene la tabla de salarios por departamento. Y así para cada empleado vemos cuál es lo que debería ganar. Si limitamos ahora las columnas, el punto ID, que es el ID del empleado, el punto mail, que es el nombre del departamento del empleado, y colocamos acá el departamento de ese punto, department number, y de ese punto total salary. Ahora se ve diferente. Tenemos ahora cuánto es lo que debe ganar solamente cada uno de esos departamentos de estos empleados. Y con esto podemos hacer entonces ahora un create new, sería salarios empleados. Estamos creando una vista que se llama salarios empleados, que es el resultado del lineal join entre la tabla de departamentos y departamentos, salarios por departamento. Ya ejecutamos la consulta. Ahora veamos select from the salarios empleados. Ahora, esto tiene más sentido cuando yo tengo usuarios. Vamos a crear un usuario Nancy. Select la tabla, la base que se llama sample 2 punto salario empleados.
vamos a ver este usuario qué privilegios tiene para ingresar a esta base de datos. Vamos a cambiarlo aquí. Esto, el usuario va a ser un 8. Esto lo voy a diferenciar. Miren que el usuario no tiene acceso a toda la base de datos, solamente a lo que él puede ver. Y en este caso solamente a salarios empleados. Select from salarios empleados. Tengo la base de datos seleccionada, sample 2. Entonces este usuario está limitado. No puede ver todas las tablas de las tablas que él tiene actualmente en una vista, que es un resumen de las tablas que están interconectadas, ¿no?, a través de un InflueNet. Hay seguridad, sí. Hay mayor eficiencia también en la ejecución de la consulta, porque es una consulta que ya probé. Hay un tema también que vamos a ver casi en la última sesión, que se llama índices, que aceleran la búsqueda de datos cuando tengo tablas que son muy grandes y tablas que están interrelacionadas. Entonces, el orden en que yo haga la creación de la cláusula where va a indicar qué tan rápido se pueden recuperar esos datos cuando yo creo un índice. Entonces, podemos crear índices que van a estar en un orden de recuperación de datos que pueden acelerar las búsquedas. Si le doy esa función al usuario de que él haga la consulta, puede crear un where con condiciones que no son las más apropiadas para recuperar los datos y van a hacer que la base de datos sea más lenta o que la recuperación de registros demore mucho. Entonces yo hago la consulta, creo el where dentro de la consulta y le digo, esto es lo que usted puede recuperar. A partir de ahí usted puede hacer su where, pero ya mi condición inicial de recuperación va a ser mucho más rápida. Voy a regresar nuevamente a la tabla. Preguntas. Miren, algo interesante. Aquí tengo la otra consulta. Esta. Yo le puedo decir select asterisco from salarios empleados, where total salary, salario total, mayor de 15.000. Además de que hay una cantidad de filas que recupera la vista, yo todavía puedo seguir limitando los registros que voy a visualizar a través de la cláusula web. Inclusive, si yo tengo acceso a otras tablas, también puedo hacer inner join de una vista con otras tablas del modelo al que tengo acceso. Preguntas, Akber, Ahmed, Karina. ¿Todo está claro? ¿Cuáles son las tablas que están involucradas en esta consulta? ¿Cuáles son? No, pero está viendo la consulta.
en la pantalla. Esta es la consulta. ¿Cuáles son las tablas que están involucradas en esa consulta? No, mírela. Employee, ajá, universal. Esas dos tablas, que son las que le acabo de mandar a través del correo. Y esas tablas tienen un campo en común. La tabla de empleados y salarios por departamento tiene un número de departamentos en común. La de DEPSAL tiene los salarios por departamentos, tiene su ID departamento, y employee tiene el empleado con el número de departamento al que pertenece. Si la ves así, sería seleccionar from DEPSAL. Aquí está, número de departamento y su salario. No veo el nombre del departamento, porque el nombre del departamento está en esta tabla. Esta tabla tiene el nombre del departamento y esta tabla tiene el departamento con su salario. ¿Cuál debería ser el salario de empleado en ese departamento? Y la tabla de empleados tiene el departamento al que pertenece cada empleado, nombre del empleado y su departamento. Salario actual no tiene un salario, hace que no ha sido contratado y todavía no se le ha asignado el salario a ese empleado según su departamento. Allí pueden buscar en su correo, después que termine la clase, busquen en el correo, van a encontrarse este archivo, sample2.svi, es un archivo separado por comas que contiene el script de creación de las tablas department, DEPSAL y empleado. Y también contiene los datos que necesitan para trabajar. Que estoy pasando ahí los datos para que sea más fácil para ustedes. Vamos a ver ahora el concepto de procedimiento almacenamiento. Un procedimiento almacenado es una secuencia de comandos de SQL. Es como un programa. En vez de programar en mi aplicación, voy a programar dentro de la base de datos para almacenar estas instrucciones como una biblioteca de programas que pueden manipular los datos en tablas. Un pequeño programa creado en el lenguaje de consultas para manipular la información de mis tablas, porque precisamente lo hacemos con eso. Podemos hacer más cosas, pero yo quiero flexibilizar las operaciones en la base de datos para que los usuarios
tengan rutinas más sencillas para ejecutar comandos. En vez de hacer una llamada compleja, por ejemplo, una consulta que tenga que ver con una inserción, yo solamente le puedo indicar al usuario, hay un procedimiento, el procedimiento tiene un nombre, envíale estos valores que él se va a encargar de insertar esos datos en tablas que tenga que afectar el procedimiento. Yo le envío los datos del empleado, le digo, el procedimiento se llama insertar empleado, inserta empleado. Le envío el nombre, le envío su apellido, le envío su departamento. Internamente el procedimiento almacenado tendrá una instrucción que hace el insert into en la tabla de empleados con los valores que yo le he enviado. Con esto podemos tener un catálogo de programas que pueden ser ejecutados por los usuarios sin la necesidad de tener acceso a las tablas de la base de datos. Puede tener acceso, sí se puede, pero cuando tenemos procedimientos almacenados tenemos algunas otras ventajas, como por ejemplo, que es una de las cosas que se busca en la programación, que es la separación de la base de datos de la aplicación. Cuando nosotros ejecutamos comandos desde la aplicación, estamos creando como una dependencia muy fuerte de nuestra base de datos con la aplicación. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando mi aplicación necesita independizarse de esa base de datos, va a estar limitada por la consulta que tengo dentro de la aplicación. El SQL, aunque pareciera que es un lenguaje estándar, puede variar de una versión de MySQL a otra. Es muy difícil que lo haga, pero puede variar de un motor de base de datos a otro. Una consulta, por ejemplo, de indexación en Postgre, en una base de datos, en SQL Server o en MariaDB, van a tener formas de funcionamiento diferentes. Inclusive, algunas funciones agregadas, como de conteo, sumatoria, o de resumen de datos, pueden variar de una base de datos a otra base de datos. MariaDB la puede interpretar de una forma, SQL Server de otra forma, Sybase de otra forma, Oracle de otra forma. Que cuando yo inserto instrucciones directamente en la aplicación, mi aplicación depende mucho de ese comando que yo inserté para que ejecute eso dentro de la base de datos. Entonces, una de las cosas que podemos ganar cuando creamos un procedimiento almacenado es que la rutina de inserción o de actualización ya no reside en mi aplicación. Ya no voy a hacer un update directamente, sino que voy a llamar a una rutina que está en la base de datos que se encarga de hacer la actualización. Esto quiere decir que si yo migro mis datos o mi base de datos de un motor de base de datos a otro, mi aplicación va a sufrir la menor cantidad de cambios posibles porque está funcionando con procedimientos almacenados. Ahora, ¿hay un trabajo fuerte? Sí, claro, porque si cambias de una base de datos a otra, tus procedimientos almacenados tendrán que ser reconstruidos en términos de ese motor de base de datos. Sin embargo, la aplicación, creo que su construcción o la construcción de la aplicación es una de las cosas que más demora en el ciclo de vida de desarrollo de una aplicación, es la que menos va a sufrir. Entonces tengo, por ejemplo, una funcionalidad de administración de base de datos que se va a encargar de migrar de un esquema a otro, de un motor de base de datos a otro, que va a tomarle un tiempo, pero que no necesitará que la aplicación se reconstruya nuevamente. Esas son las cosas que podemos ganar cuando tenemos procedimientos almacenados. Aparte de eso, como les decía, automatizar procesos para que mis programadores no tengan que hacer rutinas complejas, sino que esa rutina ya la tengan que llamar solamente dentro de la base de datos. La creación de procedimientos almacenados inicia con esta orden, create procedure y el nombre del procedimiento. Los procedimientos almacenados reciben parámetros, así como una rutina o una función, un lenguaje de programación. Las funciones reciben valores y devuelven un resultado. Los procedimientos almacenados son exactamente iguales. Pueden recibir uno o más valores, pero tienen una característica diferente a las funciones en lenguaje de programación. Pueden retornar más de un valor a la aplicación. O pueden retornar también un conjunto de filas o un conjunto de columnas. Es una variante, es un poco más flexible
el procedimiento almacenado con respecto a una función de una aplicación. Entonces vean que hay una lista de parámetros, que dicen parámetros super 1, super 2, super n, que lo que está diciendo que pueden recibir varios parámetros. Y estos parámetros se clasifican de dos formas, como parámetros de entrada o parámetros de salida. Si yo clasifico un parámetro como de entrada, significa que mi procedimiento está esperando recibir un parámetro de entrada. O también puede ser de salida, cuando él termine, él va a devolver un parámetro de salida con pueden ver acá, cada parámetro, cada especificación de parámetro debe cumplir con esta forma que aparece acá abajo. Puede ser un parámetro de entrada, puede ser un parámetro de salida, o puede ser un parámetro que tiene dos papeles. Son parámetros que traen valor al procedimiento, pero cuando el procedimiento termina, yo le puedo devolver a través de una variable al programa que lo llamo y devolver un valor diferente. Una variable que tiene dos funciones, una de entrada y una de salida. El nombre del parámetro y el tipo de parámetro. Ese tipo de parámetro debe estar en concordancia con los tipos de datos que manejan SQL Server y los demás de SQL, como varchar, un valor currency, de la lista de valores que pueda aceptar para ese motor de base. En el modo de entrada, cuando le doy un parámetro aquí en el modo de entrada, significa que estoy pasando un valor a mi procedimiento o una serie de valores al procedimiento. Cuando lo coloco en el modo de salida, significa que yo voy a devolver un valor a donde fue llamado ese procedimiento. Luego vemos un begin, un end, y el código que yo quiero que se ejecute cuando se llama ese procedimiento almacenado. Hay algunas otras consideraciones que tenemos que voy a mencionar en este video, que tenemos que tomar en cuenta para que el procedimiento se pueda crear. Tiene que ver con el símbolo de ejecución de comandos en SQL que está establecido en el momento que estoy creando el procedimiento. Aquí estoy viendo la recreación de la tabla employee con sus datos, el nombre, el salario, la siguiente, el departamento, la tabla de departamentos, indica nombre de los departamentos, 1, 2, 3, nombre, y tengo una tercera tabla que se llama Versal, que contiene el salario total que va a acumular un departamento. Voy a cambiar el concepto, ¿verdad? Mis empleados tienen un salario y yo quiero que aquí en esta tabla se acumule cuánto están ganando todos los empleados que pertenecen a un departamento. Voy a colocarle salarios a los empleados. Departamento 3 aparece dos veces, quiere decir que este departamento en total hay 2.250. El total de departamento 1 serían 1.600 y el departamento 1 serían 1.800 y el departamento 2 serían 600. Eso sería algo equivalente a hacer un select de un O, que es el número del departamento. Select MO, coma, sum, salary, que me sume el salario de la tabla empleados, group by definition. Aquí estoy haciendo una consulta agregada de sumatorio, estoy sumando los salarios, pero le dice que me los sume, pero de forma agrupada, por el número del departamento. Entonces me está diciendo aquí que por departamento, aquí están los valores. O sea, cuánto es lo que está
acumulándose por cada departamento de la sumatoria de sus empleados, ¿no? 1800, departamento 1, 600 y 2250 en el departamento número 3. Es lo mismo que acá se hace, le veo el departamento 3, ¿vale? Estos dos, 1250. 600 y 1800 al departamento 1. 1800, 600 y 1250. Ese valor que se suma aquí es lo que debería tener esta tabla que aparece. Voy a colocarla en cero. ¿Cómo hago para que esto se actualice de forma automática cuando cambie, por ejemplo, un salario? Eso tendrá que hacerlo con un disparador. Eso lo vamos a ver mañana en la siguiente sesión. Un disparador se puede ejecutar cada vez que se actualice el salario de un empleado. Es decir, cuando actualizamos la tabla de Excel. O puedo hacerlo a través de un procedimiento almacenado que cuando haga la actualización del salario me llame a ese procedimiento almacenado para que ejecute la actualización de la tabla de Excel. Regreso nuevamente. Entonces tengo las tres tablas: empleados, sus salarios, la tabla de departamentos y tengo la tabla de DEPSAL, que va a tener los acumulados de los salarios por departamento según la tabla de empleados. Preguntas: ¿se entiende lo que estas tres tablas están reflejando en esta base de datos? Pregunten, por favor. Profe, una pregunta. Cuando uno va a implementar esto ya con lo que es programación, eso iría a través de una sentencia de código, esa base de datos ya el administrador tendría que crear una página, ya vendría ahí. Sí, es así mismo. El DBA tiene que crear el procedimiento almacenado que va a encargar de hacer la actualización. Y le va a decir al programador: cada vez que tú actualices el salario de un empleado, llámame a esta rutina que se llama actualizar salarios por departamento. El programador tiene que tener la obligación de llamar a la rutina que ya existe en la base de datos. Debe existir una desvinculación entre lo que hace el programador y lo que hace el DBA. Son dos funciones diferentes. El DBA mantiene las tablas, crea los procedimientos, crea los disparadores, mantiene los índices, mantiene el estado de salud de las tablas, y el programador solamente tiene que hacer llamadas a tablas, a listas, a rutinas que son almacenadas o disparadores. No debe crear rutinas almacenadas dentro de la base de datos. Es más, no debe tener acceso para hacerlo. Solamente va a estar limitado a hacer las llamadas correspondientes según su permiso. ¿Sí? Este delimiter que voy a finalizar para mañana continuar con el tema ya de la ejecución. El delimitador en SQL, ya ustedes saben que es el protocolo. O sea, yo he colocado aquí, por ejemplo, una serie de comandos. Yo los puedo colocar en serie y decirle: ejecútame estos tres comandos que están aquí, control F9. Y los ejecuto los tres. Aquí está 1, 2 y 3. ¿Lo ven? La ejecución de las tres están aquí en tres pestañas diferentes. Él encuentra de que hay un delimitador, que es el delimitador de punto y coma, que indica dónde termina cada instrucción. Si yo quito ese delimitador y ejecuto la consulta, así, me va a generar un error porque él no sabe dónde termina la primera sentencia, dónde termina la segunda, dónde termina la tercera, para que él la pueda ejecutar. Cuando creamos procedimientos almacenados, el procedimiento almacenado es el conjunto de varias instrucciones en SQL. Y esas instrucciones deben estar separadas por punto.
coma cuando se van a ejecutar. Sin embargo, cuando la estoy creando, yo no quiero que el procedimiento se ejecute. Entonces, si yo creo el procedimiento con punto y coma, inmediatamente el intérprete de Heidi, que es el que estamos utilizando, va a tratar de ejecutarme la sentencia. Yo no quiero que las ejecute, quiero que las almacene, que me las guarde. Yo debo cambiar el delimitador en ese momento. Para eso tenemos una opción que se llama delimiter, que es la que ustedes vieron acá en la presentación. Delimiter. Y yo voy a cambiar el delimitador. ¿Para qué? Para obligar a que el intérprete acepte el punto y coma no como una instrucción de ejecución de comando, sino que solamente para que la almacene y posteriormente podemos cambiar el delimitador. Si yo ejecuto este delimiter, ya cambié el delimitador. Si yo hago esto, así, punto y coma, y ejecuto esta sentencia, bueno, ahí las interpreto, pero si coloco esto, él debería interpretar que esto es el delimitador de ejecución de consultas en SQL. Pero esto va a funcionar cuando tenemos varias instrucciones que van seguidas una después de otra y que corresponden a un procedimiento almacenado. Entonces nosotros vamos a cambiar el delimitador, vamos a decir que nuestro delimitador va a ser ese, y cuando terminemos de ejecutar la sentencia que crea el procedimiento, entonces lo vamos a cambiar por el delimitador normal de SQL. Eso es lo que vamos a hacer acá. Entonces, tenemos ahora tengo delimiter // y acá al final veo un delimitador que indica cuándo va a ejecutar y nuevamente tengo que cambiar el delimitador a punto y coma para que ya el motor interprete de que esa es la consulta que él va a ejecutar. Entonces ya tengo mi consulta ya creada, yo la creé acá, que se llama Update Salary. Está un poquito más compleja que esta aquí. Esta consulta, para explicárselas, vamos a que termine la sesión, voy a conectarme a ella. Les estaba mencionando que la consulta del procedimiento almacenado va a recibir este nombre, Update Salary, y tiene un parámetro de entrada, que en este caso corresponde al número del departamento que yo quiero actualizar. Es mi parámetro. Si ven, su nombre dice param 1. Yo puedo llamarlo param 1, departamento 1, lo que quiera. ¿Qué hace el procedimiento? Cuando usted lo llama, va a hacer una actualización de la tabla de Excel. Y esa actualización dice que va a configurar el campo Total Salary con una consulta parametrizada. Hace un select, suma todos los salarios de la tabla de empleados, donde el número de departamento sea igual al número del departamento que yo le indiqué, tanto del empleado como el número del departamento. Entonces vean que el empleado dice súmame este número de departamento y quiero que el número de departamento sea igual aquí, acá, solamente para que actualice en la tabla de Excel ese número de departamento. Si vemos el comando acá en Update Salary, tiene su código de recibe un param 1 y aquí está lo que debe hacer. Va a hacer la actualización del departamento en la tabla de salary para el departamento que le estoy. Una vez que tengo creado mi procedimiento,
que vuelven a invocar a ese procedimiento. Vamos a invocarlo desde una consulta para que ustedes vean el efecto que tiene. Vean cómo está el número de departamento, está 1, 2 y 3, y total salario tiene valor 0. ¿Cómo voy a hacer la llamada del procedimiento almacenado? Hago un call, la palabra SQL para llamar un procedimiento almacenado, y el procedimiento que voy a llamar se llama update salary, con el parámetro que les voy a indicar qué departamento quiero actualizar. Quiero actualizar el departamento número 1. Llamó al procedimiento, vamos a ver que tiene Excel en el departamento número 1. Vean, ahora actualizó en la tabla de Excel el total de salario para ese departamento es de 1.800. Llamar al procedimiento almacenado número 2. En vez de llamar esa rutina update de Excel, donde quiero que actualice el total de salario con hacer una sumatoria de los empleados, si yo no se lo doy al programador, yo solamente le digo, aquí está el procedimiento y mándale el número del departamento que yo acá tengo una rutina que se encarga de hacer la actualización. Veamos qué pasa cuando actualiza el departamento número 2. Excel, total de salarios, 600. Vamos a actualizar el 3. Lo llamamos, lo actualizamos. Aquí. Entonces tenemos una rutina que ya está no en la aplicación, sino que está dentro de la base de datos que se encarga de hacer esa funcionalidad. Esta es una rutina bastante sencilla. Si ven que nada más es una sola línea, pero podemos tener rutinas más complejas con variables creadas internamente, múltiples selecciones de tabla, actualizaciones, hacer decisiones, hacer ciclos, while, repetir, decidir, pero va a depender de qué tanto uno quisiera automatizar, ¿verdad?, con la base de datos una función de una aplicación. Yo les voy a compartir, también les voy a enviar a su correo esta rutina para que ustedes también la puedan completar. Viene de esta misma forma. Tienen que copiar todo eso igualito como está aquí, hasta donde está el documento. Se las voy a pasar para que ustedes las ejecuten y entonces mañana, cuando iniciamos, entonces hacemos una discusión. Les voy a llamar, voy a tomar el tiempo para llamarles, porque me estaba llamando y no responden, para tomar evaluación sobre si están trabajando, si están avanzando, si están haciendo su asignación. Y les llamo para que tengan muestra su pantalla al con el procedimiento almacenado. Solamente me quedaría en este momento copiar este código para compartírselos. Ahí les acabo de compartir el procedimiento almacenado para que lo ejecuten. Tienen tablas, las 3 tablas, empleados, departamentos, salarios por departamento, tienen datos y también tienen el procedimiento para que realicen la preguntas. La otra semana el lunes. Igual de programación 5 sería el día jueves. No, el otro. El de la otra semana. De la otra semana. Bueno, inclusive abarca este tema, pero no solamente de creación de privilegios, es que para poder crear privilegios también todo lo anterior, de manejo de datos, crear las tablas, actualizarlas, todo está ahí combinado en esa asignación de permisos. Sí, claro. Bueno, entonces finalizamos entonces la sesión y bueno,
para mañana practiquen entonces el tema del procesamiento almacenado, el tema de las vistas también tienen que practicarlo, crear unas vistas, ejecutarlas y que vean cómo pueden ustedes sacar provecho de las vistas en su aplicación, ¿no? Esa pregunta es importante que la puedan responder. Primero respóndansela a ustedes para que me la puedan responder mañana. Tanto la importancia de la creación de vistas en las aplicaciones como la de procesamientos almacenados, no solamente crearlas, cuáles, porque se justifica utilizarlas en un entorno donde quiero separar datos en mis aplicaciones. Te lo dejo con esa pregunta.